Dios bendiga, buenas noches. Estamos aquí en esta noche para hablar sobre el tema que vamos a estar hablando de la Biblia. Sabemos que en el mes de septiembre se celebra el Día de la Biblia y aprovechamos este momento para tomar este mes para hablar de la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros como hijos de Dios conozcamos su palabra. Y en esta noche nosotros queremos hablarles sobre algunos dichos o algunas palabras que las personas dicen que están en la palabra de Dios. Y algo que le hemos enseñado durante todo este tiempo es que no simplemente repitamos lo que otra persona dice, sino también que nosotros podamos ir a la palabra de Dios y confirmar eso que se está diciendo. Y hay varios dichos o varias cosas que las personas dicen o frases que hablan, que dicen que están en la palabra de Dios, que son dichos, frases y aún textos que muchas veces sacamos fuera del contexto. Algo de lo que le hablaba la última vez que prediqué es que es importante nosotros leer diferentes versiones y ver realmente y saber que eso que estamos hablando no fue que lo escuchamos de un predicador, sino que lo leímos en su palabra. Es importante leer la palabra de Dios. Recuerden que nosotros como buen dominicanos nos gusta leer. Tendemos a repetir lo que los demás dicen y no pues buscamos los principios si eso que fulano dijo está en la Biblia o son cosas inventadas. Por eso es bueno leer y buscar, escudriñar los principios, de dónde vienen cada cosa. Entonces, como decía mi esposa, es bueno usar varias versiones, la que más se acerque al idioma para poder entender realmente qué se quería decir en ese momento y no pues sacar de contexto la palabra de Dios. Y no solamente que podemos sacar de contexto, sino que hemos incluido frases o hemos dicho cosas, según algunos predicadores vamos a decir que hasta nosotros hemos cometido el error de repetir lo que otra persona ha predicado. Y eso ha traído también mucha confusión. Nos pudimos dar cuenta durante el mes pasado que hablamos sobre el poder de la sangre y nos dimos cuenta que estábamos haciendo muchas cosas con la sangre si realmente la palabra de Dios afirmarnos eso que hacíamos. Y por eso es importante nosotros escudriñar las escrituras y saber de la palabra de Dios, no solamente por tradición o porque otra persona lo dijo. Y entre las cosas que no están en la Biblia. Si recuerden que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y el Nuevo Testamento en griego koiné. Entonces, una de las cosas, puedo empezar yo, de las cosas que afirmamos y que pero antes de iniciar, quiero decirle algo. Algo que yo le estaba diciendo a los estudiantes de Biblia es que, por ejemplo, cuando nosotros cambiamos de un idioma a otro, o sea, cuando hacemos una traducción, por ejemplo, si usted habla inglés y va a traducir en español, yo le decía mucho, cuando nosotros buscamos el traductor en Google, ¿qué pasa? Muchas de las frases que nosotros estamos escribiendo salen mal traducidas. Hay palabras que, por ejemplo, lo utilizamos aquí en el idioma en español y esas palabras no existen en inglés. Entonces, al igual pasaba cuando las escrituras fueron traducidas de un idioma al otro, que yo voy a estar hablando sobre eso en el discipulado, sobre algunas traducciones, cómo se perdieron algunas cosas y algunas cosas ellos agregaron. Y hay cosas que tienen un significado. Entonces, hay cosas que se pierden. Por eso es importante estudiar diferentes versiones para saber. Recuerden que quizás los escritores no lo hicieron con malas intenciones. No, utilizaron las estrategias y el conocimiento que ellos tenían y eso nos dio la oportunidad a nosotros de nosotros poder tener la palabra de Dios en nuestras manos. Porque imagínense, no todos sabemos leer hebreo o no todos sabemos leer griego. Entonces, esto es una bendición que podamos tener nuestra Biblia en inglés, nuestra Biblia en español o en el idioma que usted hable. Y por eso tenemos que darle gracias al Señor. Pero sí es bueno que tratemos de buscar versiones que más o menos aclaren, porque muchas veces esto ha traído confusión. Otra cosa importante es que cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos siempre que entender que tenemos que estudiar la cultura en la cual fue escrita. Y hubo de un predicador que me gustó, que si, por ejemplo, alguien escribe algo en su idioma, y yo lo voy a aplicar en otra cultura o en otro idioma, no voy a poder entender lo que esa persona dijo.
tengo que conocer la cultura y el idioma de esa persona para poder entender o interpretar lo que me está diciendo ese texto. Entonces vamos a iniciar con cosas que no están en la Biblia. Vamos a dejar que... Pero sí que decimos muchas veces. Demasiado. Y la primera es que Jesús era rubio. Que Jesús era rubio, pelo bronceado, ojos azules. Pero realmente la Biblia nos da un detalle fisiológicamente, físico, de cómo era Jesús. Simplemente porque hubo un coro, o hay un coro que se llama El rubio de Galilea va pasando ya. Entonces quizás esas palabras pues nos quedaron en nuestro pensamiento y ya por eso pues tendemos a decir que Jesús era de color rubio. Pero mire lo que dice en Isaías, dice Isaías 53:2, dice: subirá cual nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no al parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. O sea, cuando usted le diga que Jesús era rubio, era negro, era indio, usted tiene que decir que la Biblia en ningún párrafo de la Biblia afirma el color de Jesús. Yo había escuchado algo, pero se lo voy a desglosar un poquito más en el discipulado, de que qué sucedió, por qué decidieron que Jesús fuera rubio. Porque si estudiaban la cultura o el color de ellos, o a lo que se dedicaba Jesús, que era carpintero, realmente según la raza, él tenía otro color. O sea, no era blanco, ni rubio, ni ojo azul, sino la fisiología de las culturas en ese tiempo de donde él era. Entonces, en el discipulado le voy a aclarar un poquito más con relación a ese dato que he estado estudiando, con relación a esa parte. ¿Por qué razón se manipuló y se quiso poner a un Jesús rubio con los ojos azules? Entonces, otro de los dichos que... tú vas a seguir, sigue para que me dejes. Tú dices 5 y yo sigo. Dile tú. No, dila tú. Ok. Otra cosa que nos vamos a decir es que los dones son irrevocables. Y realmente ahí estábamos quemados mucho porque realmente no es así. Este dicho está sacado del contexto de Romanos 11:29. Dice así, leemos Romanos 11 desde el 28 para entender. Dice: así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otros tiempos eras desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de Dios. Este versículo se le adjudica al pueblo de Dios, al pueblo judío, realmente que tenían que ese don de amar, de ver a las cosas con amor, pero realmente ahí no habla realmente de los dones per se. Ok, voy a leer el número 3. Habla de que este dicho lo hemos escuchado mucho, que yo lo decía muchísimo, que dice que por cada alma ganada usted va a tener una piedrecita en su corona. Y me acuerdo que relajaba y decía, pero una piedrecita en mi corona. Entonces, o una estrella en nuestra corona, como algunos dicen. Dice que recibiremos, la palabra habla de que nosotros recibiremos una corona incorruptible de gloria, pero en ningún lugar de la Biblia se menciona que tendremos una estrellita por cada alma que ganamos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso está en 1 de Pedro 5:4. Eso es lo que dice. Ahí no está hablando de estrellita, ni de piedra, ni de diamante que yo voy a recibir en mi corona. Otra parte que dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día de Rey Herodes, vinieron del oriente. Ok, ese es el otro. Me voy a ir ya para la 4. Entonces, dense cuenta que aquí la palabra no dice que por cada alma ganada. Y a veces yo quiero saber para qué es que se ganan las almas. Porque eso es algo que estamos repitiendo sin la palabra decirnos esto. O sea, yo estoy diciendo que si yo me gané a Juan, ya Juan es como una estrella
que yo voy a tener en mi corona. Entonces la palabra no habla, la palabra solamente habla que recibiremos, eso está en 1 de Pedro 5:4, que dice, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Ok, el número 4 dice, otra cosa que hemos escuchado son los 3 reyes magos, ¿verdad? Que mucho en la tradición convencional hablan de eso, Melchor, Gaspar y Baltasar, que hasta nombre le pusieron, pero dice que estos magos eran 3 y que eran reyes. Acuérdense que decían que eran los reyes magos. Pero Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El pasaje no dice cuántos magos eran, tampoco se menciona su nombre y mucho menos dice que eran reyes. Entonces, si nos damos cuenta, es algo que le han adjudicado. Hay versiones que nosotros podemos leer en la actualidad donde la palabra mago ya no existe, sino que dice unos sabios. O sea, que si nos damos cuenta, o sea, los textos que están corregidos en la actualidad no dice que son magos, dicen que eran unos sabios que lo habían visitado. Entonces, eso de que los 3 reyes magos que te traen reyes, eso no lo dice la Biblia. Seguimos. Otra de las cosas que decíamos o decimos sin querer era que Estel y Mardoqueo era tío de ella. Y en ese caso no es así. En verdad eran primos. Mardoqueo era primo de Estel. Y dice así en Estel 2:7. Sabemos que Mardoqueo lo había criado porque tenía muchos años más que ella y la adoptó como su hija porque Estel había quedado huérfana por el cautiverio. Dice así en Estel 2:7 que... Y había criado. Perdón. Que en sí eran primos, eran primos, no era, Mardoqueo no era tío de ella. Esther 2:7 dice, y habían criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. O sea, Esther era hija del tío de Mardoqueo. Si lo leemos tal y como está el texto, entonces nos damos cuenta que si era hija del tío, tienen que ser primos. ¿Ok? ¿Lo encontraste? El 6. Sí, está bien, sigue. Ok. Ahora otra cosa dice que Noé envió un cuervo después del diluvio y este no regresó. Dice la palabra que el cuervo sí regresó, fue la paloma la que no regresó. Y esperó aún otros 7. Entonces dice Génesis 8:12. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. O sea, el cuervo que él envió sí regresó. La que se fue la paloma. ¿Seguimos, José Luis? Sí, sigue. Ok, el número 7. Dice, un alma vale más que 7 mundos. Como este. O sea que un alma vale más que 7 mundos como este. Es verdad, pero no existe un texto bíblico que lo diga. Que Jesús le dijo a Marta que quite la piedra. Vamos a ver qué dice Juan 11:39. Dijo Jesús, quita la piedra, Marta, la hermana del que había muerto. Le dijo. No, dijo Jesús, coma, sí. Quita la piedra. Hay un punto. Entonces, y luego comienza, acuérdense que le mandó a quitar la piedra a las personas que estaban ahí. Que dice, que Jesús le dijo a Marta que quitara la piedra. Utilizamos mucho eso como una frase. Y en sí él lo dijo a las personas que estaban ahí. Pero no fue a Marta que se lo dijo. Parece que el primero que pensó Jesús fue que le ordenó a la pobre Marta quitar una piedra tan enorme de la tumba, ella sola. Se comió la B que está al final de la palabra, quitar. Esta palabra es una orden a 2 o más personas y Marta no está incluida en ella. Después del punto y seguido, también se comió la primera que más le interpretó este versículo. Es que se menciona a Marta, que le dijo a Jesús que ya el cuerpo debía tener mal olor porque ya tenía 4 días. Y no fue la piedra de la duda que Jesús le ordenó que quitara a Marta. ¿Okay? Otra cosa que decimos es que Dios llamó a Samuel 3 veces, pero la Biblia dice en sí que fueron 4 veces y no 3.
Eso ustedes lo pueden confirmar en 1 Samuel 3. No lo vamos a leer el versículo para poder avanzar. Dice otra cosa, que deja que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero que no hagan nido. Esta frase la atribuimos y decimos que está en la Biblia. No, porque Jesús dijo que hagan, que no deje, que pueden hacer un nido, ¿no? Que la gente dice, deja que los pájaros vuelen, ¿verdad? Pero que no hagan el nido sobre tu cabeza. Y atribuimos esa frase como si estuviera en la palabra de Dios. Y sin embargo, esta palabra quien la dijo fue Martín Lutero. José Luis el 11. Un templo llamado La Hermosa en sí no era el templo, sino la puerta del templo. Eso está en Hechos 3, cuando Pedro levantó al cojo. Muchas veces confundimos la puerta con el templo, y no eran las puertas, o la puerta que se llamaba La Hermosa. Ok. Aquí dice que Jesús fue a preparar morada. Ok, léelo tú ese. ¿Sí? Las moradas están hechas desde antes de la fundación del mundo. Jesús fue a preparar lugares. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que Jesús Juan fue 14:2. a preparar lugares, no fue a preparar moradas. Dice, de principio dice, muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Entonces, dice, hay otra parte que yo creo que ya todos ustedes se lo saben, porque yo creo que les he repetido mucho, y es que la persona dice, Dios bendice al dador alegre. Y la palabra de Dios no dice que bendice, dice que Él ama al dador alegre. Entonces, dice que Dios, dice la palabra en 2 Corintios 9:7, que es donde sustraen ese texto, que dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ok, y seguimos. Otra cosa que estamos acostumbrados a escuchar tanto en la iglesia como en las calles es que Adán y Eva comieron una manzana. Y realmente la Biblia no especifica qué clase de frutos ellos comieron. Así que cuando le digan a ustedes, no, fue una manzana o tal cosa, una guayaba, una pera, diga que no, que la Biblia en ninguna parte de la Biblia pues afirma eso. La Biblia no afirma qué tipo de fruto ellos comieron. Y podemos decir que, acuérdense que la Biblia tiene mucho lenguaje. Y podemos ver el lenguaje en cada una de las partes. Recuérdense que Jesús usaba parábolas para hablar y utilizaba ejemplos. Y podemos ver que desde el inicio hay muchas analogías o ilustraciones que nosotros podemos ver cosas para que nosotros podamos entenderlo en nuestro lenguaje. Entonces dice que era el fruto del árbol. Y hay muchos frutos que no son necesariamente una fruta de la que tú y yo estamos acostumbrados a comer. Entonces, hay otra cosa que hemos dicho mucho, que dice que Elías subió al cielo en un carro de fuego. Y yo lo invito a para que ustedes vayan y abran su Biblia y se den cuenta que él no fue llevado en un carro de fuego. Yo creo que hasta un corito hay de eso, que Elías fue llevado en el carro de fuego. Pero realmente la palabra dice que fue en un torbellino. Dice la palabra en 2 de Reyes 2:11, lo voy a leer Dice, aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. O sea, el carro de fuego, ¿verdad? Con los caballos de fuego, lo que hicieron fue que apartaron a los dos. Y Elías subió al cielo en el torbellino. Entonces, no fue en el carro de fuego, sino en un torbellino. Entonces, 16. Otra cosa es que siempre decimos que la Biblia dice que somos trapos de inmundicia. La Biblia dice que nosotros no somos trapos de inmundicia, sino las obras que nosotros hacemos. Y leo y cito así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja,
y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso está en Isaías 64:6. Ok, hay otra frase que utilizamos mucho y es que dicen que no se mueve una hoja del árbol si no es la voluntad de Dios. Yo creo que muchísimo la han repetido, la han dicho esa frase. Aunque verdad, no está escrito en la Biblia, pero sabemos que nada está fuera del control de nuestro Padre Celestial. Pero esta frase está en el libro de Don Quijote de la Mancha. Dice que no se mueve la hoja de un árbol sino la voluntad de Dios. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Dice, Dios aprieta pero no ahorca. ¿Han escuchado eso? Es un dicho muy popular en la calle que no está en la Biblia. Lo que pasa es que a veces las personas toman algunas frases de la palabra y la parafrasean y la sacan fuera del contexto. Sabemos que la palabra nos dice de que no hay prueba que venga a nuestras vidas, que Dios no nos dé la solución y que Dios no nos la dé para él entender o él saber que tú y yo tenemos la capacidad para sobrepasar esa prueba. Entonces, al parecer, esa persona sacó esa frase y la tomó, que dice, Dios aprieta, pero no ahorca. Otra cosa que dicen que Dios obra por sendero misterioso. Y esa frase, pues, no está en la Biblia. Otra que es muy clásica, que siempre, de esa frase creo que es mundial, la dicen en todos los países, ayúdate que yo te ayudaré. Y en cierta parte tiene algo de verdad, porque uno tiene que accionar también, hacer las obras para que Dios también se mueva. Entonces, pero esa frase no está en la Biblia. Eso en ningún sitio de la Biblia dice esa frase literalmente así: ayúdate que yo te ayudaré. Así que cuando le digan a usted eso, mayormente la gente ya de edad avanzada, es que dice esa frase. Usted humildemente y con mucha educación le dice que esa frase no está en la Biblia, aunque tiene algo de verdad. Tiene un aprendizaje que tenemos que ayudar. Pero recuerden que a Dios no se ayuda. Sí tenemos que poner de nuestra parte. Hay otra parte también que habla aquí, que es los frutos de la carne y los frutos del espíritu. No sé quién ha escuchado esa frase. En sí, el espíritu, la palabra dice que el espíritu sí tiene fruto. O sea, dice que, pero no los frutos del espíritu. Dice más el fruto del espíritu. Eso está en Gálatas 5, a partir del 16 al 26. O sea, existen lo que son los frutos, pero el fruto del espíritu, no los frutos del espíritu. Dice, el fruto del espíritu es amor. Ya del amor se desglosa lo demás. Amor, ¿verdad? Paz, viene la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Pero para nosotros poder recibir el fruto del espíritu en nuestras vidas es el amor. Luego de eso vienen actitudes en nosotros que se van a desarrollar cuando tú y yo tengamos el fruto del amor. Cuando el fruto del amor abunda en mí, yo comienzo a ser una persona de paz, una persona paciente, una persona que tiene una templanza, un dominio propio, que tiene fe, y comienzan a fluir en nosotros esas características, pero el fruto es el amor. Y con relación a la carne, no son frutos de la carne, son obra de la carne. O sea, le estamos diciendo esto para que aprendan. Decimos, no, porque esos son frutos de la carne. No, esto es obra de la carne. Entonces, como son obra de la carne, la palabra no habla en ningún momento que hay fruto de la carne. Nosotros no somos mata de carne para dar fruto, no. Hay obras de la carne, que ya ustedes conocen cuáles son. Hay otra cosa también que dice que Daniel en el pozo de los leones. Y la palabra no dice que era el pozo de los leones. La palabra dice que era una fosa, un foso. El foso de los leones. Estamos para que aprendamos a leer y a decir la palabra tal y como es. Entonces está en Daniel 6:16, dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y por último, que esta frase es una muy conocida, que muchos la hemos dicho, que Dios dice, supuestamente Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado.
Y yo sé que a muchos tal vez no les va a gustar esto, pero eso es mucha mentira. La palabra de Dios no dice eso, ni Dios está diciendo que Él ama el pecado y aborrece, aunque nosotros sabemos y conocemos que nuestro Dios es santo, pero ¿cómo Dios va a aborrecer el pecador? Si Él lo está llamando para que vaya a sus brazos. Esta frase la dijo, es una frase de Mahatma Gandhi, no una frase que Dios dijo ni que dice la Biblia. Otra cosa es que una vez estaba yo predicando aquí en la iglesia y mencioné la parte del apóstol Pablo cuando, bueno, antes de Saúl cuando iba a darle casa a los cristianos, a mantenerlos presos. Pablo cuando iba a matar a los cristianos. Cuando iba, sí, era como a casarlos. Yo dije que Pablo se cayó del caballo y cuando terminó de predicar, alguien de la iglesia me dijo que no, que eso no era así, que la Biblia no menciona caballos, sino que dice que Pablo se cayó al suelo. Entonces yo me quedé callado y me puse a buscar y era exactamente como esa hermana me había dicho. Y por ende, cada que usted escuche algo, sea en esta iglesia o una prédica por YouTube o por Facebook, por donde quiera, siempre tenga su Biblia en mano para asegurarse de que quien está hablando esté diciendo las cosas tal y como están en la palabra. Porque recuerden que los predicadores son humanos y también pueden equivocarse. Entonces, pero si tenemos un previo conocimiento de la Biblia, pues entonces vamos a entender las cosas mejor. Y si están mal o bien, vamos a tomar las cosas pues como deben de ser. Otra cosa importante también es que hay muchísimas cosas que nosotros decimos y a veces no leemos la palabra. Hemos dicho, y en la escuela dominical le hemos enseñado que a Jonás se lo tragó una ballena, y en verdad no fue una ballena. A Jonás fue un gran pez quien se lo tragó. También escuchamos que dice que David mató a Goliat con una piedra, y eso es mentira. Él lo tumbó con la piedra, pero él lo mató con su propia espada. Entonces, así muchas veces ha traído confusión, y es bueno que leamos antes de hablar. Y podemos decir, bueno, eso es sencillo, eso no me quita pecado, ni me manda para ningún lado por yo decir algo que no es, pero sí es importante nosotros tratar de que cuando decimos que la Biblia dice, hacerlo realmente con una certeza y una seguridad de que lo dice. Hay otras cosas más que vamos a estar aprendiendo en el discipulado durante este mes, de muchas cosas que aún hay cosas que realmente no son así como supuestamente le hemos aprendido, pero que sí estamos para aprender. La palabra dice que el que quiere sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará abundantemente. Amén. Y yo creo que este es un tiempo de que nosotros como generación, como iglesia, podamos levantarnos y estudiar realmente la palabra de Dios y no estar repitiendo o diciendo lo que otro dice, sino ir al extracto de la palabra, conocer la palabra, ver las diferentes versiones, tratar de buscar el texto lo más original posible que podamos encontrar, tratar de descifrar ese texto, esa palabra que dice para poder entenderlo. También he hablado de que es bueno que estudiemos la cultura hebrea porque fue en la cultura donde Jesús creció y es donde nos puede mostrar realmente para saber los textos. Y ya para terminar quiero contarle esto. Yo estoy tomando clase y hubo una parte de una clase que me marcó mucho y todos hemos escuchado la parábola del buen samaritano, ¿verdad que sí? Donde sabemos que dice la palabra que había un hombre que estaba tirado en la calle y dice que pasó un levita y le pasó por el lado y lo dejó ahí. Luego dice que pasó un sacerdote y hizo lo mismo. Y sin embargo cruzó un samaritano y el samaritano cuando lo vio dice que tuvo compasión de él y lo ayudó, lo llevó a una mesada y lo curaron. Cuando nosotros nos estaban explicando ese texto, esto me impactó tanto porque por mucho tiempo nosotros juzgamos a los levitas, juzgamos a ese sacerdote y dijimos, wow, pero no tuvo compasión de su hermano. Entonces, la persona que nos lo explicaba, él decía que en la ley, en Levítico, habla de que ningún levita y ningún sacerdote podía tocar a una persona que estuviera muerta. O sea, la ley de ellos como pueblo, la ley que Dios le había dado a ellos en la Torá, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Levítico, donde ellos se movían por las leyes,
como personas que ministraban en la casa de Dios, ellos no podían tocar cosas muertas. Y la historia de Jesús dice que ese hombre estaba moribundo, o sea, se estaba muriendo. En la ley de Dios que ellos tenían, ellos no podían tocarlo, porque ellos iban a transgredir una ley. Pero sin embargo, Jesús nos está dando una enseñanza de entendernos, de hacernos entender que la ley del amor y de la ayuda va por encima de esas leyes que tenemos muchas veces, que aún están puestas ahí por Dios. Y ella nos enseñaba que para el pueblo de Israel existe lo que es lo pesado y lo ligero, que tú tenías que poner en una balanza lo que daba vida a tu hermano y lo que podía darle muerte. Entonces la ley que era para ellos, por ejemplo, de dejar a ese hombre tirado ahí, de no tocar cosas muertas, se abolía para que tú pudieras entrar a la ley del amor y poder tener compasión por tu hermano. Entonces Jesús estaba diciendo, ¿quién es tu prójimo? O sea, el buen samaritano que no tenía ningún tipo de ley, la ley que lo movía era la ley del amor. Entonces, ¿cómo yo pude comprender y entender eso y dejar de juzgar y decir, wow, ellos estaban haciendo lo que ellos entendían que estaba bien? Pero sin embargo, el samaritano estaba operando en el amor. Y era lo que Jesús tenía que enseñar. Era lo mismo que pasaba con guardar el sábado, que ellos juzgaban a Jesús porque Jesús sanaba, pero la vida iba por encima de la ley. Entonces, ahí eso se llama pesado y ligero. Entonces, ahí también él no introducía este tema. Hablar mentira es un pecado, ¿verdad? Entendemos que no debemos mentir y que está mal. Pero sin embargo, en la Biblia vamos a encontrar gente que mintieron para salvar la vida. Un ejemplo, vamos a hablar de Rahab. ¿Qué hizo? Ella mintió para poderle salvar la vida a los espías. Y no, con esto no lo estoy diciendo ni lo estoy invitando a hacer cosas correctas, pero a cosas incorrectas, perdón, sino a que usted aprenda a poner el amor por sus hermanos antes que cualquier ley o con cualquier etiqueta de religiosidad que muchas veces nosotros nos vienen arrastrando. Y vamos a poder estudiar y poder ver la palabra de una manera diferente y entender que el mensaje principal que tenemos que dar es el amor hacia las personas que nos rodean. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en esta noche, Señor, porque sabemos que tú eres el que nos da la sabiduría. Yo te pido y te presento a cada uno de los que está viendo, de lo que ha visto y van a ver esta transmisión, Señor. Pidiéndote que seas tú que venga trayendo sabiduría, que seas tú que ponga pasión, que ponga deseo, que ponga anhelo de estudiar las verdades eternas, de estudiar tu palabra, Señor. Que pueda haber esta pasión en nosotros. Comienza a activar ese deseo de poder escudriñar tus verdades. Te pido, Padre, que tú pongas en nosotros y que tú nos enseñes, que tú nos corrijas, que podamos crecer cada día más y no solamente hacer las cosas por costumbre, sino hacer las cosas dirigidas por tu amor. Te damos gracias, te presento a todos los que están viendo esta transmisión, los que necesitan una palabra de fortaleza, una palabra de sanidad, una palabra de justicia sobre su vida, Señor. Que tú te manifiestes con amor en cada uno de ellos. Te damos gracias porque tú nos permites compartir a través de esta vía y que tu amor, Señor, tu favor y tu gracia esté sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga. Buenas noches. Gracias por conectarse.